Buenos días, amados hermanos, amigos y familia. Hacía rato no estaba con ustedes. Estaba un poquito quieta. Pues habían muchas circunstancias rodando en mi círculo de vida. Encuentro con la indiferencia a la Trinidad. Se empezó a editar junio 7 del 26 en Naples, Florida, a las 10:30 de la mañana. Empiezo con los salmos, que es la alabanza más hermosa y poderosa que puede existir. Alabanza al Creador y Preservador. Salmo 33, desde el versículo 1 al 22. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Santísimo. El consejo, la palabra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Santísimo, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sí, Señor. Amén. Amados, en Cristo todo tiene un principio y todo tiene un comienzo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Santo de Israel. Gracias, Padre. Gracias, Padre nuestro, por la creación. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos dejaste. Gracias por el alumbrar las tinieblas, por la vida de tu amado Hijo. Padre, revélanos el llamado por medio del Espíritu del Señor Jesucristo. Guíanos a una vida de victoria en la fe. Llena nuestros corazones vacíos y enciende el fuego de nuestra oscuridad a la luz eterna. Permítenos caminar en verdad, en justicia, en bondad. Te lo pido, Señor mío. Toca el corazón de todas esas almas que están desubicadas y desordenadas. Ampara a los niños que han quedado huérfanos, Señor, huérfanos, sin padres. Provéeles, Señor, tú seres que se apiadan de ellos y no les hagan daño. Apiádate de todos tus hijos, Señor, en todo tiempo, en todo lugar. Te lo pido, Padre Santo, te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que así sea, Señor. Acuerdo a tu voluntad, Señor. La indiferencia hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, hacia el prójimo, se asocia con el pecado, el egoísmo y el corazón endurecido. Y las raíces están en la desobediencia y la ausencia de amor. Aún las religiones, las diferentes denominaciones, son indiferentes al poder del Espíritu Santo y a la actividad de la Trinidad. El hombre se ha desviado de los mandamientos, estatutos y principios divinos por seguir tradiciones, costumbres que los aleja de la fe en Dios Padre, Yahweh, el fruto del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón continúan dormidos en un letargo espiritual y siguen engañados en palabras vanas, huecas y vacías, viviendo como muertos en medio de tinieblas. Abramos el libro de Efesios capítulo 5, versículos 6, 7, 8 al 10. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Santo. En el tiempo de la iglesia primitiva se expuso en las cartas la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, y se exhorta a los creyentes del Señor Jesucristo a mantenerse vigilantes y no a caer en una tibieza espiritual o en el letargo, que es un estado sonoliento, un desgano, una apatía, donde se pierde el entusiasmo y la conexión con la fe. Y esto afecta la vida interior del ser humano, que se refleja en lo exterior. En el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos,
porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Qué tremendo, ¿verdad? Como dice el profeta, ay del alma de ellos. Y por supuesto el profeta Isaías era guiado por el Espíritu Santo. Abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 25 al 28. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo los sane. Mediten en este versículo. Para ver con los ojos hay que tener los ojos del Espíritu. Y para oír con los oídos hay que tener un corazón dispuesto. Con los oídos oyen pesadamente, hasta no escuchan, les parece aburrido, tedioso o loco. Y esto es porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Por esto son indiferentes. Para muchos puede ser insignificante, incluso es correcto en este mundo caído, pero delante de Dios expone lo grave del corazón muerto. Y un corazón muerto, sin amor, es porque no tiene el Espíritu del Dios viviente. O lo ha perdido, como lo perdió una vez el rey Saúl. Él perdió el Espíritu de Dios. Lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 16, 14. Habla algo del Espíritu de Jehová se apartó de Saúl por su desobediencia, por no esperar en Dios. Abramos el libro de Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Amén. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Pregunta: ¿cómo podemos perseverar hasta el fin? ¿Cómo? Amados, la palabra de Dios es la guía para perseverar y para vivir en santidad, en sabiduría. Pero tristemente le hemos sido indiferente al Señor Jesucristo por continuar en nuestra vana manera de vivir. Él pagó con su preciosa sangre el perdón y la redención de nuestras vidas. Él nos rescató. La primera epístola del apóstol Pedro, una carta para los creyentes del norte de Asia Menor, que estaban sufriendo en medio de una intensa persecución. Y esta epístola, que fue inspirada y dirigida por el Espíritu Santo, no solo fue para ese pueblo y en tiempo de la crucifixión, también fue dirigida para todos nosotros y para todos los tiempos y los que se avecinan. La iglesia primitiva no fue la única que fue perseguida. No se sorprendan cuando empiecen a cerrar las casas de Dios. Puede que sean este año,
Llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13 al 23. Entendimiento, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Santísimo. La palabra vana en hebreo o vanidad se traduce bíblicamente hedel y rej. Su significado literal es soplo de aire, burbuja o vacío, y se usa para describir algo inútil, pasajero, sin valor real o que no produce ningún fruto. Viven en acciones infructuosas, como los esfuerzos humanos que ignoran un propósito superior. Las características de una vana manera de vivir es una ignorancia espiritual, vivir sin conocer a Dios y actuando indiferentes e ignorando sus mandamientos, su palabra, su verdad, por un corazón endurecido. Santísimo. Por un corazón endurecido y no por una relación con el Dios vivo. Abramos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Les está hablando a la misma iglesia, señores. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tristemente existen hombres y mujeres que se llaman cristianos, atienden los servicios dominicales,
se envuelven en toda clase de obras eclesiásticas. Por una fe que fue heredada por tradición o por generaciones. Profesan creer en Jesús, pero son indiferentes a la santa palabra de Dios y a la función de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Yo fui una de esas personas, siguiendo tradiciones, siguiendo religiones muertas. La vana manera de vivir es una vida sin propósito verdadero, enfocándose en las tradiciones humanas, y viven amontonados en grupitos en sus diferentes religiones, tradiciones, pensando en cosas vanas, sin propósito, sin interés, a lo más valioso, a lo que transforma la vida de un ser humano, la palabra. El libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Hermanos, cuando nos ponemos a pensar, abramos su palabra. Ella nos va a guiar, ella nos va a enseñar. La indiferencia es un estado de ánimo en el que una persona no siente inclinación, afecto ni rechazo hacia personas, objetos o situaciones. Implica una total falta de interés. En el diccionario de la Real Academia Española es desinterés, apatía, despego, ignorancia, tibieza, desgano, imposibilidad, insensibilidad, neutralidad, frialdad, desdén, desprecio, desamor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que como un estado de ánimo en un ser humano arrope tanto en un corazón. Y bíblicamente, la indiferencia se define como apatía, insensibilidad, falta de compromiso hacia Dios, hacia el prójimo o a la verdad, lejos de ser vista como neutral. La indiferencia espiritual es considerada una forma de rebelión o tibieza que desagrada a Dios. Abramos el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 3, versículo 14 al 16. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es el mismo Señor Jesucristo. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar? Esta iglesia existió en Asia Menor. Éranse caracterizados por su seguridad económica y por su falsa espiritualidad. Cuando no se tiene el Espíritu Santo es una tibieza, una fe superficial, sin posición, sin pasión por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mejor manera de entender el papel o la función de la Trinidad es ver al Padre nuestro, dador de la vida, a través del Hijo, nuestro Redentor, por el poder del Espíritu Santo. Los tres son participantes activos en todo momento en la vida de oración y en la vida de un hijo de Dios, un hombre que camina por fe y no por vista, un pueblo fiel,
en oración y en verdad, respirando el fuego que el Espíritu Santo nos produce en un corazón rendido al Creador, y produce una fe que vence al mundo. Abramos la santa palabra en 1 de Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 al 4. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y por esta fe caminaremos desiertos, escalaremos montañas. Amados, para vencer al mundo, vivir en victoria, para ser convertidos en nuestra alma y amar a nuestro Dios, necesitamos guardar sus mandamientos, serle obediente a sus leyes, su palabra, que es la verdad del todo del hombre. En el libro de Juan 17 dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. No me digas que eres cristiano o que tienes alguna religión, católico, musulmán o mormón o testigo de Jehová o los santos del sábado, no sé cómo es. Pero no me digan que son creyentes de Cristo o que tienen fe si eres indiferente a tu hermano, a tus padres y mucho más a tus padres ancianos, a tus vecinos, a tus responsabilidades, a tus familias, a tus amigos, a tu iglesia, a tu Dios Padre dador de tu vida, a tu Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Si eres indiferente a orar, a hablar con el Creador, entonces, amados, si somos indiferentes a todo lo que representa al Dios vivo, o a su amor, a su voluntad, al Redentor, seremos indiferentes a todo, a sus mandamientos, a su santa palabra, a sus leyes, que transforman el alma y cambian el corazón de un ser humano. Seremos, entonces, no se cuestionen cuando son indiferentes. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre se la pasan quejándose. No pregunten por qué, pregunten para qué y búsquenlo. Empezamos a caer como cayó el hombre en el Edén, cuando le fueron indiferentes a la palabra de Dios y desobedecieron a la guía del Espíritu Santo y a la ley del perfecto, el Cristo Jesús de Nazaret. Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bendito. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los ojos, las ventanas del alma. Qué triste y trágico en lo que nos hemos convertido por vivir en una mente desordenada. Rechazamos la tierra prometida, donde fluye leche y miel, para vivir en un mundo infernal, armado por nuestras propias ideas, planes, inquietudes y deseos carnales, que nos alejan de los mandamientos del Dios de la creación. La indiferencia nos encamina
al menosprecio hacia nuestros hermanos. Estamos pisoteando la santa sangre del que murió por sus hermanos y hemos rechazado el gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 4. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Señores, estos mandatos no solo fue para el pueblo hebreo, fue para todos los pueblos. El Señor Jehová de los ejércitos nos habla por medio de su Espíritu Santo. En el versículo 2 dice que guardemos sus mandamientos todos los días, no solamente los domingos o cuando vivimos tragedias como lo que acabó de pasar en nuestra hermana Venezuela, o cuando lo que ocurrió en las Torres Gemelas en Nueva York, que cuando todos los que presenciaron ese infierno decían, Dios mío, Dios mío. O cuando las guerras, como la guerra entre Ucrania y Rusia, que han dejado más de 500,000 de caídos. Y no hablemos del genocidio que terminó con más de 6 millones de judíos. Y aquí no termina esto. Tristemente, no termina. Ya estamos en el tiempo de parto. No esperen a que ustedes mismos lloren los dolores y clamen al Mesías, el que los salvó de sus propias indiferencias y caídas. Busquen de Él. Solo nos quedan minutos. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo 4, de este versículo se extrajo la idea del unicintario, donde no se le da el reconocimiento a la gracia del Cristo crucificado, ni a la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios Padre. Uno. ¿Sí? Uno quiso ser el enemigo de Dios, el ángel caído de los cielos al mundo, que ha contaminado de tinieblas y maldad. A muchos. Él pensó, divide que yo reinaré. Y sí, dividió a los pueblos en diferentes religiones y denominaciones. Dios Padre nos dio su palabra, no religiones. El hombre, influenciado por las huestes del mal, crearon las religiones. Como el unicintario, se resalta una rama de la raíz del cristianismo que rechaza la doctrina tradicional de la Trinidad. Sostienen que Dios es una sola persona. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes manifestaciones. Y no es así, señores, no es así. Terminó esta primera parte. La segunda parte la voy a llamar Encuentro con Goliat, ya que voy a exponer una denominación
que le da gloria a Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Y cierro esta epístola en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 al 21. La gran pregunta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el capítulo 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Cómo crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mediten en esto. ¿Lo hace por las obras de la fe o por el oír con fe? La fe, santísimo. ¿Qué pregunta? La fe. Palabra clave para todos los que decimos creer. Tengamos cuidado de que el Dios Padre no aparte el Espíritu de su Hijo de nosotros y de su iglesia, como le ocurrió al rey Saúl. En el libro de Efesios comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante la cual nos predestinó, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con su Espíritu. Les voy a leer el capítulo 1, versículo 13 y 14. Ustedes, los que escuchan, léanse todo el capítulo, mediten en él, estúdiense en todo el libro, es un libro pequeño. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, esta es la verdadera gloria a Dios, no palabrerías, repeticiones vacías. La palabra redención en hebreo se traduce como Geulah, significa rescate, liberación y el restablecimiento de algo a su estado original. En el sentido bíblico, la redención es el acto de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, a la muerte, del pecado o la muerte, mediante un acto de amor que implica un gran sacrificio de un rey que regresa por sus hijos para que estemos con él en su reino. Para que estemos con él en su reino. Cierro Zacarías 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. El Señor será uno y uno su nombre. Amén. Amén. Participantes activos siempre. Cuídense mucho y no sean indiferentes. Ámense. No sean arrogantes. No endurezcan su corazón.
Somos pecadores, todos los días pecamos, si no es con la mente es por palabra, pero todos los días pecamos, nadie es perfecto, solo uno, un hombre, Cristo, el Hijo de Dios. Pero tenemos al Cristo, a la guía del Espíritu Santo que nos lleva a su trono. Búsquense, ámense, respétense, perdónense, que Él ya está a las puertas, señores. No lo clamen cuando haya una tragedia, cuando haya una muerte, cuando haya una enfermedad. No esperen a ese momento. Una vez una persona le preguntó a un gran maestro, si Dios es tan bueno, ¿por qué no acaba con la maldad? Y ese hombre de Dios respondió, porque si acabara con la maldad, acabaría con todos nosotros. Y es muy cierto. Pero Él tiene misericordia y Él está extendiendo un poco más el tiempo para que vengamos a Él y seamos salvos. Arrepentirnos y buscar de Él. Él es el amigo fiel, Él es el amado fiel, Él es el esposo fiel, Él es el pastor fiel, Él es el hermano fiel, Él es el Padre fiel, Él es todo. Dios los bendiga, cuídense.